Rusia revela que el Il-96 cambiará las reglas del juego a largo plazo. La rivalidad en el mercado de los aviones de fuselaje ancho está al rojo vivo. Dos gigantes occidentales dominan los cielos: Boeing con su flamante 777X y Airbus con su avanzado 350. Estos modelos de última generación compiten por ser la referencia mundial en vuelos de largo alcance, combinando eficiencia y capacidad. Sin embargo, en medio de esta batalla titánica, emerge un retador inesperado desde el este. Rusia ha revelado sus cartas con un avión que promete cambiar las reglas del juego a largo plazo. El Ilyushin, Il-96-400M. Este nuevo avión de fuselaje ancho ruso busca romper el dominio occidental en la aviación comercial de largo radio. Con un tono de orgullo y desafío, Rusia presenta al Il-96-400M como su apuesta para competir cara a cara con los colosos Boeing y Airbus. ¿Podrá este cuatrimotor ruso estar a la altura de sus rivales bimotores? Vamos a descubrirlo en este emocionante viaje por la historia, la tecnología y el futuro de este avión. El nuevo desafiante ruso, Il-96-400.000. Imaginemos la escena: pistas nevadas en Voronezh, ingenieros rusos trabajando a toda marcha mientras un fuselaje imponente toma forma. Es el Il-96-400M, la nueva propuesta de United Aircraft Corporation, UAC, para devolver a Rusia un lugar en el competitivo club de los aviones de largo alcance. No se trata de un avión surgido de la nada, sino del heredero de una línea legendaria de Ilyushin. Desde un primer vistazo, el Il-96-400 metros impresiona por su tamaño. Su fuselaje es 9,65 metros más largo que la versión de pasajeros anterior, Il-96-300, dándole una presencia imponente en tierra. Según sus diseñadores, podrá acomodar alrededor de 390 pasajeros en una configuración de dos clases, llegando hasta 436 asientos en configuración densa de clase única. Estas cifras lo sitúan en la misma liga de capacidad que un Boeing 777-9 o un Airbus A350.000, los mismos a los que apunta a desafiar. De hecho, desde 2017 Rusia dejó claro que este nuevo Ilyushin nació con la misión de competir con el 777X de Boeing y el A350-1000 de Airbus. Pero el Il-96-400.000 no solo es una cuestión de números, es también un símbolo tecnológico y geopolítico de Rusia, desarrollado en parte por necesidad ante las circunstancias globales. Después de años donde las aerolíneas rusas dependieron de aviones occidentales, este proyecto representa un giro hacia la autosuficiencia aeronáutica en un contexto de sanciones internacionales y tensiones políticas. Rusia apuesta a que a largo plazo su nuevo Jumbo cambiará el juego a su favor. De la historia al presente, del Il-86 al Il-86-96-400.000. Para entender al Il-86-96-400.000, primero pongámoslo en contexto histórico. Su linaje se remonta al Ilyushin Il-86, el primer avión de fuselaje ancho soviético que entró en servicio a finales de los años 70. Aquel Il-86, conocido como autobús volador de la Unión Soviética, inauguró la era de los wide body en Rusia. Tenía detalles curiosos, como escaleras internas desplegables para operar en aeropuertos con poca infraestructura. Sin embargo, el Il-86 tenía alcance limitado y motores menos eficientes, por lo que rápidamente se vio la necesidad de evolucionar. Así nació en los años 80 el Ilyushin Il-96, buscando ser un sucesor de mayor alcance y tecnología mejorada. La primera versión, Il-96-300, voló en 1988 y entró en servicio en 1993. Equipado con nuevos motores turbofan PS-90A y con una aviónica más moderna, el Il-96-300 ofrecía un alcance intercontinental, alrededor de 11.000 kilómetros de autonomía con carga completa, que permitía unir Moscú con la costa oeste de Norteamérica sin escalas. A pesar de sus avances, el Il-96-300 tenía capacidad limitada, unas 262 plazas típicamente, lo que lo dejaba por detrás de los gigantes occidentales de la época en número de asientos. Buscando más espacio, en los años 2000 Ilyushin desarrolló el Il-96-400, una variante estirada y mejorada, fuselaje más largo,
algunos refinamientos aerodinámicos y opción de mayor autonomía. El Il-96-400 podía llevar entre 332 y 340 pasajeros en dos clases y alcanzar hasta 11.300 kilómetros de alcance en configuración de tres clases con menos pasajeros. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, comercialmente no tuvo mucho éxito. Solo unas pocas unidades del Il-96 volaron para Aeroflot hasta 2014 y para Cubana de Aviación, además de su uso en el transporte presidencial ruso y variantes de carga. ¿La razón? En los 2000, Boeing y Airbus ya ofrecían aviones bimotores más eficientes, como el 777-200R o el A330, y la industria rusa sufría falta de pedidos y financiamiento. El Il-96 se convirtió en una especie de nicho, producido a cuentagotas y principalmente para propósitos gubernamentales o aerolíneas estatales. Pero la historia no termina ahí. El concepto del Il-96 resurgió con fuerza a mediados de la década de 2010, cuando UAG decidió modernizar y relanzar este modelo bajo la forma del Il-96-400M. Con la lección aprendida de las versiones anteriores, el 400M prometía combinar la robustez de la plataforma Il-96 con tecnología del siglo XXI, tratando de cerrar la brecha con sus competidores occidentales. Mejoras técnicas y prestaciones del Il-96-400M. Ahora entremos en las entrañas del Il-96-400M para ver qué lo hace especial. En primer lugar, incorpora significativas mejoras aerodinámicas respecto a sus antecesores. Se ha refinado el diseño del ala, que ya en los Il-96 originales era de tipo supercrítico con winglets, alerones verticales, para reducir resistencia. En el 400 millones, estas alas optimizadas junto a un fuselaje más largo permiten aumentar la sustentación y mejorar la eficiencia en crucero. La aviónica ha sido completamente actualizada a estándares modernos: cabina de cristal, glass cockpit, con pantallas digitales, sistemas de navegación inercial y satelital, TCAS y controles fly-by-wire, entre otros avances. Esto no solo facilita el trabajo de los pilotos, permitiendo operación con solo dos tripulantes en cabina, sino que asegura que el Il-96-400M cumpla con los requisitos internacionales de navegación y aterrizaje de precisión. En cuanto a capacidad y alcance, el Il-96-400M no se queda corto. Puede volar alrededor de 8.000 a 10.000 kilómetros sin repostar según la configuración de carga de pago. Esto le permite cubrir rutas de larga distancia. Por ejemplo, Moscú, a prácticamente cualquier ciudad de Asia, África o América con una escala técnica, e incluso algunos destinos intercontinentales directos. Sobre pasajeros, como mencionamos, su cabina rediseñada admite cerca de 390 pasajeros en configuración típica de tres clases, un salto importante frente a los 300 escasos del Il-96-300 original. Ilyushin también promete una cabina más cómoda y modular. Las aerolíneas podrían configurarla a medida, ofreciendo desde configuraciones de alta densidad hasta espacios premium con asientos cama. Imaginemos filas de asientos 333 en económica con buen espacio para las piernas, compartimientos superiores más amplios y sistemas de entretenimiento modernos. Eso es lo que los diseñadores rusos quieren lograr para competir en experiencia de pasajero. En suma, el Il-96-400M en papel luce como un widebody competente, combinando la herencia robusta de la ingeniería rusa con toques de modernidad para acercarse al siglo XXI. Pero como sabemos en aviación, los números sobre el papel deben respaldarse con hechos en vuelo. ¿Puede la tecnología del 400 millones igualar la eficiencia de los últimos Airbus y Boeing? Aquí es donde entra en juego un factor crítico: sus motores. El corazón del avión, motores PS-90A, PS-90A2 y el futuro PD-35. Bajo las alas del Il-96-400M encontramos 4 motores turbofan Aviat Bigatel PS-90A1, los mismos que han impulsado a la familia Il-96 en versiones previas. Estos motores de fabricación rusa proporcionan un empuje máximo del orden de 16.000 kg-fuerza cada uno, 157 kilonewtons, aproximadamente 35.000 libras. Son motores probados y confiables,
pero diseñados originalmente en la era soviética tardía, lo que significa que en términos de eficiencia de combustible y emisiones no son tan avanzados como los turbofán occidentales más nuevos, por ejemplo, el Rolls-Royce Trent del A350 o el GN9X del 777X. Conscientes de ello, los ingenieros desarrollaron la versión mejorada PS90A2, una iteración modernizada del motor. ¿Qué ofrece el PS90A2? De acuerdo con fuentes de la industria, incorpora un sistema de control FADEC de última generación, diseño occidental, y mejoras internas que reducen los costos de mantenimiento en un 40% y logran un consumo específico de combustible comparable al de turbofanes occidentales actuales. Además, esta versión cumple con las estrictas normas de ruido y emisiones, ICAO Fase 4, y algo muy importante, califica para ETOPS 180. Esto último significa que, en teoría, un avión bimotor equipado con PS90A2 podría volar rutas de largo alcance con la misma seguridad que uno occidental, ya que el motor alcanza los niveles de confiabilidad requeridos para volar hasta 180 minutos alejado de aeropuertos alternos. Sin embargo, hasta ahora el Il-96 sigue manteniendo 4 motores, utilizando esencialmente la tecnología PS90 aún existente en sus prototipos iniciales. Mirando al futuro, Rusia tiene un as bajo la manga en desarrollo, el motor PD-35. Este es un proyecto ambicioso de la empresa Aviat Vigatel para crear el turbofán más grande jamás fabricado en Rusia, con unas 35 toneladas de empuje, 340 kilonewtons por motor. ¿Y por qué tanta potencia? Porque la visión a largo plazo es que el PD-35 permita a Rusia construir aviones de fuselaje ancho bimotores. De hecho, Ilyushin ya contempla una posible variante llamada tentativamente Il-96 Katis o Il-96-496, que montaría 2 motores PD-35 en lugar de 4 PS-90, junto con aviónica mejorada y alas de materiales compuestos, y el objetivo sería reducir el consumo de combustible y los costos de operación drásticamente, poniendo al diseño ruso en igualdad de condiciones con los A350-777 modernos. Según los planes iniciales, el PD-35 derivaría de la misma tecnología base del motor medio PD-14, usado en el MC-21, y se esperaba tenerlo hacia 2025, aunque es probable que ese calendario se extienda unos años más. Aún así, el desarrollo sigue en marcha con fuerte inversión estatal, ya que disponer de un motor de esta categoría le daría a Rusia independencia tecnológica también en el apartado de motores, sin depender de Rolls-Royce, GE o Pratt & Whitney. En resumen, hoy por hoy, el Il-96-400.000 vuela con motores conocidos PS-90A series y suficientes para hacer el trabajo, pero el gran salto cualitativo podría venir si en el futuro logra incorporar los PD-35 en una versión bimotor o al menos en un rediseño radical de la familia Il-96. Por ahora, el enfoque es aprovechar el enorme conocimiento en los PS-90A y sus mejoras, y asegurar que el Il-96-400M sea fiable con ellos. Ya en su vuelo inaugural en noviembre de 2023, el prototipo despegó propulsado por sus 4 turbofanes rugientes, marcando así el inicio de una nueva etapa para este motor en la aviación civil rusa. 4 motores versus 2 motores. ¿Ventaja o desventaja? Uno de los aspectos más llamativos del Il-96-400M, en comparación con sus rivales occidentales, es precisamente su configuración de 4 motores. En un mundo donde prácticamente todos los nuevos aviones de pasajeros de largo radio son bimotores, desde el Boeing 787 Dreamliner hasta el Airbus 350, pasando por el 775X, el Il-96-400M parece un renegado de otra época. ¿Por qué mantener 4 motores en lugar de 2? Veamos ambos lados de la moneda. Por el lado positivo, tener 4 motores proporciona redundancia y seguridad adicional. Significa que en caso de fallo de un motor en ruta, el avión aún tiene 3 funcionando. Esto históricamente daba más tranquilidad para volar sobre océanos o zonas remotas sin aeropuertos alternativos cercanos. De hecho, antes de la era ETOPS, a los aviones bimotores no se les permitía alejarse demasiado de tierra firme, lo que hizo reinar a los cuatrimotores, como el Boeing 747 o el Airbus 340,
en las rutas transoceánicas durante décadas. Incluso hoy, con motores muy confiables, un cuatrimotor puede operar rutas polares o remotas sin las restricciones regulatorias que un bimotor debe seguir. Además, en entornos operativos desafiantes, piénsese en aeropuertos a gran altitud o climas extremadamente cálidos, 4 motores implican mayor empuje total disponible, algo útil para despegues complicados o cargas muy pesadas. También ofrece flexibilidad operativa en misiones especiales. Por ejemplo, aviones cuatrimotores a veces se usan como plataformas especiales, cisternas, carga extra pesada, etc., donde esa potencia agregada y tolerancia al fallo son críticas. Ahora pasemos al lado negativo. Más motores también significan más consumo de combustible y más mantenimiento. Cada motor adicional es peso extra, fricción extra y, por supuesto, debe ser alimentado con queroseno. Los aviones bimotores modernos sacan ventaja de motores gigantes altamente eficientes. En cambio, un cuatrimotor con motores más pequeños suele quemar más combustible por asiento, lo que pega directamente en los costes de la aerolínea. Además, mantener 4 turbinas implica revisar y cambiar piezas por cuadruplicado, llevar repuestos adicionales, etc., encareciendo el mantenimiento en comparación con un bimotor. Esta desventaja económica ha sido en gran parte la responsable de que aviones emblemáticos fueran retirados o dejados de fabricar. El 747, el A340 e incluso el Superjumbo A380 vieron su ocaso acelerado porque las aerolíneas ya no los consideraban rentables frente a bimotores más baratos de operar. El Il-96-400.000, por tanto, nada contra esa corriente predominante. Ilyushin es consciente de ello y, como mencionamos, estudia a futuro el salto a 2 motores, con PD-35, para mejorar en consumo y costos. Pero mientras eso llega, el 400 millones abraza su configuración de 4 motores, casi como un rasgo característico. Para algunos, esto podría ser visto incluso como un factor de seguridad extra o fiabilidad, especialmente destinado a clientes que valoren redundancia por encima de eficiencia absoluta. En última instancia, la pregunta es, ¿compensan las ventajas operativas la penalización económica? En el mercado global de aerolíneas comerciales regidas por el bolsillo, probablemente no en la mayoría de casos. Sin embargo, en ciertos nichos o para el propio gobierno ruso, que no evalúa solo la rentabilidad, sino la soberanía tecnológica, tener un cuatrimotor puede ser aceptable. El tiempo dirá si el Il-96-400M consigue suficientes operadores que valoren esas fortalezas o si deberá evolucionar para adoptar el esquema bimotor predominante. Contexto geopolítico, sanciones y autosuficiencia tecnológica. No podemos evaluar al Il-96-400M sin entender el contexto geopolítico que lo rodea. Este avión no solo nace de consideraciones comerciales, sino de una necesidad estratégica para Rusia. Históricamente, tras la Guerra Fría, Rusia y sus aerolíneas comenzaron a integrar aviones occidentales en sus flotas. Aeroflot, por ejemplo, llegó a operar grandes cantidades de Boeing 777, Airbus A330 y estaba recibiendo A350 recientemente. Pero las relaciones internacionales han dado un vuelco. Desde 2014, con la crisis de Crimea, y especialmente desde 2022, con la invasión rusa a Ucrania, Rusia ha sido objeto de sanciones masivas que incluyen la prohibición de vender aviones y repuestos de Boeing y Airbus a aerolíneas rusas. De la noche a la mañana, la flota de largo radio de Rusia se quedó sin apoyo. Pedidos cancelados, piezas difícil de conseguir, leasing internacionales retirando aviones. Ante este escenario, el Kremlin y empresas estatales como Rostec se vieron obligados a reactivar de emergencia programas domésticos. El Il-96-400.000, que en 2021 parecía condenado a no fabricarse en serie por falta de interés, obtuvo un nuevo impulso. En agosto de 2022, oficiales anunciaron que, debido a las sanciones, seguirían adelante con el primer vuelo del Il-96-400M y su eventual producción, pese al escepticismo previo. Ya en junio de 2023, se presentó oficialmente el prototipo terminado y unos meses después, en noviembre, realizó su primer vuelo de prueba. Se puede decir que las sanciones revivieron al Il-96, no tanto como un gran negocio comercial, sino como un movimiento estratégico. Rusia necesita garantizar conectividad aérea de largo alcance sin depender de Occidente.
Junto con este programa, Rusia impulsa otros proyectos civiles como el birreactor medio MC-21 y la renovación del Sukhoi Superjet 100 con componentes nacionales, todos con el mismo objetivo: soberanía tecnológica en aviación. El Il-96-400.000 también se beneficia de financiamiento estatal. Por ejemplo, en 2017 el gobierno ruso inyectó 3.600 millones de rublos para su desarrollo, y no sería sorprendente que nuevas inversiones lleguen para adaptarlo, como en el desarrollo del motor PD-35. Además, el Il-96-400M puede encontrar empleo en roles gubernamentales, incluso si las aerolíneas comerciales no lo adoptan de inmediato. Ya una variante del Il-96 sirve como avión presidencial y de transporte VIP en Rusia, y se ha hablado de versiones especiales, desde aviones cisterna de reabastecimiento, Il-96-400TZ, hasta plataformas militares como puesto de mando aerotransportado. Cada Il-96 construido y volando es una forma de demostrar que Rusia mantiene viva su capacidad de producir aviones civiles complejos a pesar del aislamiento. Por supuesto, los desafíos son enormes. Obtener sistemas electrónicos, materiales compuestos y otras partes sin proveedores occidentales requiere desarrollar una cadena de suministro local o acudir a aliados. Aquí la colaboración con países como China podría jugar un papel, aunque el proyecto conjunto sino-ruso, Craig Rinus-29, ha tenido complicaciones. En cualquier caso, el Il-96-400M se ha convertido en algo más que un avión. Es un mensaje político. Su existencia dice: Rusia puede valerse por sí misma en los cielos. Y cada vuelo de prueba exitoso, cada célula producida en Voronezh, refuerza ese mensaje frente a la comunidad internacional. Queda por ver si esta determinación logra sortear los obstáculos técnicos y económicos. Pero en medio de un clima global tenso, el 400 millones es, sin duda, un producto de su época, nacido tanto de la ingeniería como de la coyuntura política. Mercados alternativos. ¿Dónde podría volar el Il-96-400M? Dado que las grandes aerolíneas internacionales ya están casadas con Airbus o Boeing, uno podría preguntarse: ¿quién operaría este nuevo avión ruso? Aquí entran en juego los mercados alternativos en Asia, África y América Latina. Históricamente, los aviones soviéticos rusos encontraron hogar en países con lazos políticos cercanos a Moscú o con limitaciones para acceder a tecnología occidental. Pensemos en Cubana de Aviación, Cuba, que operó Il-62 en el pasado e incorporó Il-96-300 en los 2000, o Iran Air, que durante años, bajo sanciones de E.U., mantuvo operativos viejos Boeing y buscó refugio en productos rusos. Irán ha mostrado interés tanto en Tu-204 como en el Sukhoi Superjet debido a las sanciones occidentales. El Il-96-400M podría ser atractivo para aerolíneas de países sancionados o con presupuestos ajustados que quieran aviones nuevos sin las trabas de exportación occidentales. Irán, por ejemplo, necesita urgentemente reponer su flota de largo radio y no puede comprar 777 ni A350 directamente. Una cooperación ruso-iraní con el Il-96 podría ser mutuamente beneficiosa. En América Latina, Venezuela y Cuba son mercados evidentes. Cuba ya tuvo acuerdos para adquirir Il-96-400 anteriormente. Swing y Venezuela, aliada de Rusia, podría considerar incorporar alguno para Conviasa u otra entidad estatal. En Asia, países del sudeste asiático con menor penetración de Boeing, Airbus o necesitados de financiación flexible podrían ver en Rusia un proveedor alternativo. África es otro continente donde Rusia ha estado aumentando su influencia. Ofrecer un avión de fuselaje ancho a buen precio, quizá con facilidades de pago del gobierno ruso, a aerolíneas africanas medianas podría abrir puertas. Claro que aquí entra la cuestión del soporte. Una aerolínea comercial típica se lo pensará dos veces antes de operar un modelo que no tiene una red global de repuestos y mantenimiento. Pero en ciertos casos, la ecuación política y de costo puede primar sobre la comodidad logística. También es posible que el Il-96-400M primero se use internamente en Rusia, por aerolíneas como Rosilla, la división que opera para el gobierno, o Aeroflot, en rutas domésticas de alta densidad o a destinos que no requieran la máxima eficiencia. Rusia tiene vastas rutas internas, por ejemplo Moscú-Vladivostok,
donde un avión grande puede ser útil si los 377 A350 quedan fuera de servicio. Asimismo, está la opción de convertirlo en carguero. De hecho, el Il-96-400T carga ya existe, y recientemente, ante la falta de aviones occidentales, empresas rusas reactivaron unidades almacenadas para cubrir transporte de mercancías. Un Il-96-400M podría adaptarse a roles de carga o mixtos para atender mercados donde un fuselaje ancho adicional sea necesario. En conclusión de este apartado, el Il-96-400M probablemente no conquistará grandes aerolíneas de Europa o Norteamérica, pero tiene un nicho potencial en el llamado sur global. Países con menos dependencia de Occidente o con voluntad de diversificar sus relaciones podrían darle la bienvenida. Si Rusia juega bien sus cartas, ofreciendo entrenamiento, mantenimiento garantizado y quizá integración con esquemas de leasing estatales, podríamos ver a este avión surcando cielos insospechados, desde Asia Central hasta África subsahariana. Al final del día, cada unidad vendida fuera de Rusia no solo sería un logro comercial, sino también un punto en la influencia geopolítica rusa. Conclusión y reflexión final. El Ilyushin Il-96-400M es más que un nuevo avión. Es la encapsulación de un sueño y un desafío. Sueño, porque Rusia busca desde hace décadas un lugar de honor en la aviación comercial moderna y este proyecto renueva esa esperanza. Desafío, porque implica enfrentarse al duopolio Airbus-Boeing en un terreno donde la competencia es feroz y la tecnología evoluciona sin descanso. Hemos visto su origen, sus características, sus fortalezas y debilidades y el entorno en que nace. Ahora la pregunta queda en el aire, literalmente. ¿Será el Il-96-400M el avión que logre cambiar las reglas del juego a largo plazo? ¿Podrá este cuatrimotor ruso encontrar su espacio y demostrar que hay vida más allá de Boeing y Airbus? ¿O se quedará como una curiosidad histórica con unas pocas unidades volando? Te toca opinar. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Rusia logrará con este avión romper la hegemonía occidental en los cielos? ¿O ves difícil que las aerolíneas apuesten por él? Déjanos tus comentarios con tu punto de vista. Y si te gustó este recorrido por la aviación rusa, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con otros apasionados de la aviación. Gracias por acompañarnos hasta el final y hasta la próxima, entusiastas del vuelo.